Ujú. Bien, profesor, buenas noches, antes que nada. A ver. Ujú, ujú. Bien, bien, profesor, buenas noches, antes que nada. En este caso, el grupo 9 les va a presentar su parte del tema de la semana número 10. Los miembros del equipo son los siguientes. Está ahí, en este caso somos Shesira Custodio, Geraldine Espinosa, Enrique Bodger, Ángel Anco y Alexis Peña. ¿Sí? Un ratito, un ratito. Sí. ¿Qué grupo son ustedes? El grupo número 9, así es. ¿Ya han expuesto antes ya? Todavía, ¿no? Todavía, esta es la presentación de la semana 10. Lo que han expuesto el laboratorio, ¿no? Sí, la primera semana de laboratorio se la expusimos. Bodger, Espinosa, Ya, Custodio, Anco y Peña. Anco, Peña. ¿Quién falta? Custodio. Shesira, Jennifer, Custodio, Abrego. ¿Dónde está el custodio? Es la primerita de la lista. Ah, Ahí la primera de la lista. custodio, ¿no? Ya, son 5 ustedes. Así es, efectivamente. Ya. ¿Ustedes qué semana van a exponer? La semana número 10. No se olviden lo que han expuesto, enviarme su PPT, ¿ah? Después, si tienen otra nota, ya es problema de cada uno, ¿no? Ya, adelante. Bien, entonces vamos a comenzar nosotros, en este caso, con la siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver el tema que vamos a trabajar. Primero vamos a ver sobre el análisis de los circuitos combinacionales. Para ello vamos a desarrollarnos y tenemos que ver primero que los circuitos combinacionales, en este caso, la realización por medio de unos componentes electrónicos digitales de las funciones lógicas definidas por su tabla de verdad o por su expresión algebraica, va a dar como resultado los circuitos digitales, ¿no? Que serán en este caso el objetivo de nuestra atención que vamos a trabajar el día de hoy. Primero, para ello tenemos que ver las puertas lógicas. Hasta ahora ya hemos visto algunas formas de representación de las funciones lógicas, entonces consideraremos ahora el problema de la realización práctica de las funciones lógicas fundamentales por medio de dispositivos electrónicos, ¿no? Estos dispositivos electrónicos, que se conocen como el nombre de puertas lógicas, y esta es una base constructiva de la electrónica digital. Como cualquier circuito electrónico, una puerta va a estar formada físicamente por componentes electrónicos, fundamentalmente transistores, aunque también se requieren otros elementos como resistencias, diodos, condensadores, entre otros. Y las conexiones adecuadas entre ellos, ¿no? Sin embargo, nosotros únicamente ahora vamos a trabajar lo que es una puerta en sí, ¿no? Si debemos saber que las puertas lógicas reciben en sus entradas unos niveles de tensión y estos reaccionan proporcionando en su salida otro nivel de tensión, que es función de los de entrada. Tanto las entradas como las salidas operan con tensiones comprendidas en dos rangos bien diferenciados, ¿no? Que son los niveles lógicos que trabajamos anteriormente y luego vamos a utilizar a partir de ahora la lógica positiva, que es asociamos al 1 al lógico de tensión a nivel alto y el 0 a nivel de tensión bajo. Bien, las puertas lógicas en este caso son los bloques de construcción de las computadoras y la mayor parte de las funciones de una computadora, con la excepción de ciertos tipos de memoria, se implementan mediante puertas lógicas utilizadas a muy gran escala. Por ejemplo, un microprocesador, que es la parte principal de una computadora, consta de miles de puertas lógicas. Vamos a desarrollar la primera puerta lógica. Vemos entonces la puerta AND. Esta puerta AND es una de las puertas más básicas con las que se construyen todas las funciones lógicas. Una puerta AND puede tener dos o más entradas y realiza la operación producto lógico. La expresión de esta función para dos entradas es S igual a A por B. Esta función produce como resultado 1 cuando todas las entradas tienen simultáneamente el valor 1, mientras que el resultado es 0 en cualquier otro caso. El propósito básico de una puerta AND es determinar cuando ciertas condiciones de entrada son simultáneamente verdaderas y producir una salida a alto nivel para indicarlo. Para dos variables de entradas, el resultado será 1 y cuando la variable A vale 1 y además la variable B tiene un valor de 1, de aquí que el producto lógico se conozca también como función Y, como función I, viene a ser
AND en inglés. Luego vamos a ver la siguiente puerta lógica, la cual viene a ser la puerta OR. De forma análoga, se presenta la función OR entre dos variables. Una puerta OR puede tener dos o más entradas y realizar la operación de suma lógica. La expresión de esta suma para dos entradas va a ser S igual a A más B. Una puerta OR genera un nivel alto a la salida cuando cualquiera de sus entradas está a nivel alto. La salida se pone a nivel bajo solo cuando todas las entradas estén a nivel bajo. Por tanto, el propósito de una puerta OR se determina cuando una o más de sus entradas están a nivel alto y generan una salida a nivel alto que indique esta condición. Para dos variables de entradas, la función toma el valor de 1, cuando cualquiera de las dos variables o ambas tienen el valor de 1, mientras que en caso contrario va a tomar el valor de 0, es decir, la salida vale 1 cuando A o B, o ambas, ¿no? Valen 1. De aquí que se conozca como también la función o llamado en inglés OR. Entonces, vamos con la siguiente puerta lógica, la puerta EQ. En la puerta EQ es la más sencilla de todas. Podríamos decir que no hace nada entre comillas, simplemente asigna una variable. Desde un punto de vista lógico se puede prescindir de ella y sustituirla por una simple conexión entre A y S. Eso es lo que haremos a lo largo del desarrollo de este tema. La razón de su existencia va a ser puramente física, ¿no? Esto se emplea para generar o amplificar algunas señales. Sabemos su función, el símbolo, y básicamente que S es igual a A. La siguiente puerta es la puerta NOT, o también llamada inversor, realiza la función NOT y se aplica a una única variable. El resultado, como se puede observar en la tabla de verdad que se incluye en la figura de la pantalla, produce siempre el valor contrario de la variable. Esta función se conoce como negación o complementación y se representa como una pequeña línea sobre la variable que se desea complementar. S va a ser igual a con una pequeña línea arriba, ¿no? En algunas ocasiones también se puede ver en lugar de una línea una comilla al lado de la variable. La siguiente puerta, la puerta NAND, es un elemento lógico popular debido a que se puede utilizar como una puerta universal, es decir, las puertas NAND se pueden combinar para implementar las operaciones de las puertas AND, OR y el inversor. Más adelante vamos a ver la propiedad universal de la puerta NAND. La puerta NAND en este caso realiza una función derivada de la AND. La salida va a ser la negación de la puerta AND y sus características se recogen en la siguiente figura, ¿no? Vemos entonces que su expresión es S igual a A con una línea arriba por B o de manera inversa, ¿no? Esta expresión podría realizarse por la unión de las dos puertas ya estudiadas, AND y NOT, aunque las importancias se trabaja como una puerta en sí misma. Luego vemos a la puerta NOR. Análogamente, la función NOR, cuyas características se recogen en la siguiente figura, produce la negación de la función OR. Su expresión es S igual a A más B. Esta expresión podría realizarse por la unión de dos o más puertas ya estudiadas, ¿no? Que es el OR y el NOT. Aunque dadas sus importancias se trata como una puerta, ¿no? Una puerta en sí misma. Por otra parte, en virtud del teorema de Morgan, en el teorema de Morgan, también podemos expresarlo, ¿no? Como S igual A con una línea por encima multiplicado por B con una línea por encima, ¿no? Que estamos separando. La siguiente puerta va a ser la puerta XOR. La función XOR, conocida frecuentemente como OR exclusivo, es similar a la función OR, excepto cuando las dos variables tienen el valor de 1. En este caso, una función OR daría como resultado 1, mientras que la XOR produce un 0. Es decir, la salida de la puerta XOR se pone a un nivel alto, solo cuando las dos entradas van a estar a niveles lógicos opuestos. Sus características se indican en la figura de abajo. Vemos su tabla de verdad también ahí. Luego vamos a ver la puerta XNOR. De forma análoga a las funciones OR y AND, también la función XOR tiene su correspondiente función complementada, la XNOR. Cuando dos niveles lógicos de entrada son opuestos, la salida de la puerta XNOR en el nivel bajo, esta función cuyas características se presentan en la siguiente figura, también podría realizarse con una puerta XOR, seguida de otra NOT, o bien con las funciones AND y OR, que se indica en la siguiente expresión. S es igual, en este caso, vemos, ¿no? A con un operador más B con una línea por encima, ¿no? Y esto también podríamos separarlo. Entonces, luego de ver las diferentes puertas, tenemos que trabajar nosotros en la siguiente diapositiva con lo que viene a ser la realización de las funciones lógicas, ¿no? En este caso, el objetivo fundamental de esto va a ser prácticamente el objetivo de la electrónica digital
viene a ser el diseño de los circuitos electrónicos capaces de realizar algunas funciones lógicas. Para ello, se debe asignar una serie de pasos en los cuales el álgebra de Bode es una herramienta imprescindible que ya trabajamos la semana pasada, puesto que esta proporciona de una manera concisa de expresar el funcionamiento de un circuito lógico, formado por una combinación de puertas lógicas. De tal forma, la salida va a quedar determinada por la combinación de los valores de entrada. Para conseguir el objetivo de diseñar un circuito electrónico capaz de realizar una determinada función lógica, se deben seguir los siguientes pasos. Primero vamos a analizar el problema y desarrollar la tabla de verdad. Ya hemos dicho anteriormente, ¿no?, que la tabla de verdad va a ser el elemento que represente el comportamiento de una función según los distintos valores que pueda tener una de las variables de entrada. De ella obtendremos la primera expresión algebraica de la función, que viene a ser la forma canónica. Luego vamos a obtener una expresión lógica simplificada aplicando, ¿no?, bien propiedades y teoremas de la álgebra de Boole, o bien algún procedimiento sistemático para tal fin, como por ejemplo los diagramas de Carnot. Y finalmente vamos a representar el circuito utilizando las puertas lógicas necesarias, ¿no? Entonces a continuación vamos a trabajar con el análisis de circuitos lógicos, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver nosotros qué es el análisis, en este caso, de los circuitos lógicos, ¿no? Bien, el análisis de un circuito digital no solo conlleva la extracción de su funcionamiento lógico, sino la medición también de sus parámetros circuitales como tiempo de propagación o potencia disipada, ya sea por la extracción de los datos de las hojas de características o por la misma simulación del circuito. La potencia disipada por un circuito digital se calcula como la suma de potencia disipada por cada uno de los dispositivos que lo forman. Para obtener el tiempo de propagación del circuito hay que buscar y encontrar el camino crítico, el camino que genera el mayor tiempo de propagación. La obtención del tiempo de propagación máximo es más exacta cuando mejor sea el modelo temporal que se utiliza para los componentes del circuito. Por ejemplo, un modelo muy sencillo pero poco real es considerar que todas las puertas tienen el mismo tiempo de propagación. El mayor camino de propagación será el que tiene más puertas lógicas. Como vemos en pantalla, ¿no?, en este caso el camino crítico de D a Z tiene 6 puertas. Luego, en la siguiente diapositiva vamos a ver que viene a ser más fiable utilizar los parámetros de los componentes indicados por el fabricante, donde normalmente aparecen los TPHL y TPLH, por ejemplo, ¿no?, para el TTL LS. ¿Sí? Al estudiar el camino crítico hay que tener en cuenta que los tiempos de las puertas son distintos, e incluso los tiempos TPLH y TPHL de una misma puerta también pueden ser distintos. En la siguiente pantalla vamos a ver que el tiempo a utilizar en una puerta depende de la transición H a L, el TPHL, o de L a H en el TPLH, que se produzca en una salida de cada puerta en el camino de la salida que cambia a la entrada que produce el cambio, como vemos ahí en pantalla, ¿no? En este caso, el TPHLZ va a ser igual a un TPHL P1 más TPLH P2 más TPLH de P3 más el TPHL de P4, lo cual nos daría como resultado, ¿no?, en este caso reemplazando los valores, 15 nanosegundos, 15 nanosegundos, 22 nanosegundos, 15 nanosegundos, un total de 67 nanosegundos, y para el ejemplo de abajo de manera similar. En la siguiente diapositiva vamos a ver que en circuitos digitales más complejos, el cálculo del camino crítico es mucho más complejo, ya que un mismo dispositivo puede tener varias entradas y salidas con tiempos de propagación distintos, ¿no? Como vemos ahí las características en este caso, sabemos nosotros que hay tecnologías en las que el tiempo de propagación de depende de su carga de fan-out, o en los que se necesita incluir un modelo temporal de las líneas de interconexión. Por ello, los sistemas de diseño van a incluir herramientas de análisis temporal y de estimación de la disipación de potencia para encontrar automáticamente estos parámetros, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver un pequeño video para poder representar un poco mejor lo que hemos trabajado. Y ahí continuamos. Me parece que el video no se escucha. Creo que tendrías que presentarlo como pestaña para que suene. Por favor. Bien, una vez que conocemos lo que es un circuito combinacional, vamos ahora a ver
la segunda parte del primer apartado del tema 2, donde estudiaremos los principios de diseño y de análisis de los circuitos combinacionales. El proceso de diseño de un circuito combinacional consiste en obtener dicho circuito a partir de unas especificaciones previas. Podemos dividir el proceso de diseño en las siguientes etapas. Primeramente, tenemos que, a partir de las especificaciones de funcionamiento del circuito, plantear la tabla de verdad de la función lógica asociada. En segundo lugar, simplificaremos dicha función mediante el correspondiente diagrama de Carnot. En principio, tenemos que hacer la simplificación de las dos formas posibles, como suma de productos y como producto de sumas. Y nos quedaremos con la expresión que menos términos tenga, porque esa nos llevará al circuito combinacional con el menor número de puertas. A igualdad de términos, se tomará la de menor número de variables por término. Es decir, cuando tengamos el mismo número de términos, nos fijaremos en cuál de las dos expresiones tiene menos entradas por cada término, porque eso significará usar una puerta con menos entradas, que también va a ser más barata. Este criterio nos va a asegurar que el coste del circuito sea el mínimo posible. Y el tercer y último paso consiste en hallar el esquema electrónico del circuito combinacional, que se obtiene sin más que sustituir en la expresión lógica mínima cada operación básica, AND, OR y NOT, por el símbolo de la puerta lógica correspondiente. Dicho esquema electrónico recibe el nombre de diagrama lógico. Bueno, con esto tendríamos terminado el proceso de diseño. En práctica ya veremos cómo a partir del diagrama lógico podemos implementar, usando circuitos integrados de puertas, pues el circuito real, pero como digo, eso ya lo veremos en prácticas. Respecto al proceso de análisis, bueno, el análisis sería el proceso inverso al de diseño. Nos dan ya el circuito hecho y mediante el análisis queremos deducir cuál es la función lógica que realiza dicho circuito. Para ello, bueno, pues se sustituye en el diagrama lógico del circuito cada símbolo de puerta lógica por la operación básica correspondiente. Con ello obtenemos la expresión lógica asociada al circuito y a partir de ella se deduce fácilmente la tabla de verdad, como veremos en varios ejemplos a continuación. Vamos ahora a ver unos cuantos ejemplos de diseño y de análisis de circuitos combinacionales. Empezaremos con un ejemplo de diseño. Vamos a suponer que nos piden diseñar un circuito combinacional que ponga en alta su salida Z solo cuando dos de sus tres entradas A, B y C lo estén. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es plantear lo que sería la tabla de funcionamiento de este circuito combinacional, poniendo todas las combinaciones posibles de tensiones de baja y de alta en las entradas A, B y C. Teniendo en cuenta que Z será una tensión de alta solo cuando dos de las tres entradas estén en alta, y por tanto estarán baja en el resto de los casos, podremos rellenar la columna de Z. Hemos puesto tensiones de alta y de baja de acuerdo con la especificación de diseño. Bien, si suponemos que usamos por defecto lógica positiva, sustituimos las tensiones de baja por ceros lógicos, las tensiones de alta por unos, y eso nos lleva a una tabla de verdad, que es la que tenéis aquí, una tabla de verdad de tres variables A, B y C. Pues bien, el siguiente paso en el proceso de diseño consiste en simplificar esta tabla de verdad. Primero, como suma de productos. Cogemos el diagrama de Carnot de tres variables y llamamos los términos donde la función vale 1, que son esos tres que tenéis ahí señalados. Como los unos no tienen ninguna adyacencia, les tenemos que coger aislados, con lo cual llegamos a una expresión que es la canónica. En este caso no hemos podido eliminar ninguna variable. También tenemos que simplificar como producto de sumas, así que cogemos nuevamente un diagrama de Carnot de tres variables y ahora llevamos los términos donde la función vale 0, que son esos que tenéis ahí señalados. Los agrupamos siguiendo las reglas de simplificación de los diagramas de Carnot y a partir de esos grupos hallamos la correspondencia con la expresión lógica de la función simplificada. Bien, a la vista de las dos expresiones, claramente se observa que la de suma de productos es más sencilla que la de producto de sumas, porque tiene un término menos. Así que en la práctica escogeríamos la expresión de suma de productos para implementar la función. Una vez que tenemos la expresión mínima de la función, lo único que nos queda es hallar el diagrama lógico del combinacional asociado. Vamos a usar este ejemplo para aprender cómo hacer el diagrama lógico de forma ordenada.
Como esta es una función de 3 variables, vamos a disponer horizontalmente de 3 líneas, una para cada entrada A, B y C al circuito. Como vemos en la expresión de la función, también hay dependencia con las variables complementadas. Tanto A como B como C aparecen también complementadas, así que necesitamos de 3 inversores para hallar los complementos de las entradas A, B y C. Los vamos a disponer también en horizontal. Hemos puesto aquí estos puntos negros que reciben el nombre de uniones para indicar que hay una conexión eléctrica entre las líneas horizontales y las líneas verticales que sirven de entrada a los inversores. Lo que vamos a hacer ahora es añadir en vertical los productos lógicos a través de puertas AND, empezando por complemento de A por B por C, A por B por complemento de C. Aquí hemos tenido que añadir otra unión. Aquí hay 2 cables que se cruzan, pero como no hay una unión significa que no hay conexión eléctrica entre ellos. Y por fin añadimos el producto lógico A por complemento de B por C. Añadimos la puerta OR para hacer la suma de los 3 productos, con lo cual ya tenemos el circuito combinacional completo, encerrado en esa línea verde, con las 3 entradas A, B y C y la salida Z. Como veis, consiste en una estructura de 2 niveles de puertas. El primer nivel de puertas es AND y el segundo nivel es OR. De ahí que reciba el nombre de estructura de 2 niveles AND-OR. Cualquier circuito combinacional implementado a partir de una expresión de suma de productos tendrá una estructura de 2 niveles AND-OR similar a esta que tenéis aquí. Existe un tercer nivel de inversores, aunque este no se cuenta porque en general todo circuito combinacional va a tener, por un lado, variables directas y variables complementadas. Así que los inversores van a estar, por lo general, siempre presentes. Vamos a ver a qué tipo de estructuras llegamos si implementamos el circuito como producto de sumas. Vamos a coger la expresión mínima como producto de sumas, que es esa que tenéis ahí, y nuevamente vamos a dibujar en horizontal las variables directas y sus complementos a través de inversores. Ahora en vertical vamos a ir dibujando las sumas, ¿no? A más B, A más C, complemento de A más complemento de B más complemento de C y B más C. Y ahora añadimos la puerta AND para hacer el producto de las 4 sumas. Llegamos a otro circuito combinacional encerrado en la línea verde, que como veis es también una estructura de 2 niveles. Lo que pasa es que ahora el primer nivel es de puertas OR y el segundo nivel de puertas AND. De ahí que reciba el nombre de estructura de 2 niveles OR-AND. Cualquier circuito combinacional implementado a partir de la expresión de producto de sumas tendrá una estructura de 2 niveles OR-AND similar a la que tenéis aquí. Bien, vamos ahora a ver un par de ejemplos de análisis de circuitos combinacionales. El proceso de análisis es el contrario al de diseño. Partimos del circuito ya construido y lo tenemos que analizar hasta obtener la función lógica asociada a ese circuito. Vamos a usar como ejemplo primero la estructura de 2 niveles AND-OR que diseñamos en el apartado anterior y que os he vuelto a reproducir ahí. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la expresión lógica de la función, que será una suma de productos. Sin más que sustituir los símbolos que tenéis en el diagrama lógico por las operaciones lógicas correspondientes. Y obtenéis la expresión de la función como suma de productos. Esta función será 1 cuando alguno de los productos lo sea, y 0 en caso contrario. Así que lo que vamos a hacer es plantear la tabla de verdad e ir señalando para qué combinaciones de las variables A, B y C cada uno de estos productos vale 1. Y en esos casos la función z también valdrá 1. Por ejemplo, el primer producto, complemento de A por B por C, vale 1 solamente cuando A es 0 y B y C son 1. Es decir, en esta combinación que tenéis aquí marcada. Z valdrá 1. El segundo producto valdrá 1 solamente cuando A y B sean 1 y C 0 a la vez. Eso ocurre en esta combinación, con lo cual ponemos también Z igual a 1. Y el tercer producto vale 1 cuando A y C sean 1 y B 0. Es decir, en esta combinación de aquí también Z valdrá 1. Y en el resto de los casos, Z será 0. Como podéis ver, la tabla de verdad que hemos obtenido es de la que partimos anteriormente para diseñar el combinacional. Vamos ahora a analizar el circuito implementado en la estructura OR-AND de 2 niveles que tenéis ahí. Lo primero, sustituir los símbolos del diagrama lógico por las correspondientes funciones lógicas para hallar la expresión de z, que en este caso va a ser un producto de sumas.
Z será 0 cuando alguna de sus sumas lo sea, y 1 en caso contrario. Así que planteamos la tabla de verdad y vamos a ir señalando para qué combinaciones de las variables A, B y C cada una de estas sumas vale 0, en cuyo caso Z también será 0. La primera suma, A más B, será 0 cuando A y B sean 0. El valor de C es irrelevante porque no aparece en la suma. Eso corresponde a dos combinaciones de variables, la combinación 0, 0, 0 y la 0, 0, 1, para las cuales marcamos Z como valor 0. La segunda suma, A más C, es 0 cuando A y C son 0 y el valor de B es irrelevante porque no aparece en la suma. Eso nuevamente corresponde a dos términos de la función, el término 0, 0, 0, que ya lo teníamos aquí marcado como 0, y el término 0, 1, 0, en el que añadimos el valor de Z 0. La tercera suma, complemento de A más complemento de B más complemento de C, valdrá 0 cuando A, B y C sean 1 a la vez, es decir, para la última combinación que tenéis aquí en la tabla de verdad. Y finalmente, la última suma B más C valdrá 0 cuando B y C sean 0, el valor de A es irrelevante, y eso nuevamente corresponde a dos términos de la función, el 0, 0, 0, que ya lo teníamos marcado, y el 1, 0, 0, que le marcamos ahora como 0. En el resto de combinaciones, Z valdrá 1. Como veis, la función lógica coincide con la que teníamos anteriormente. En el primer tema vimos que había una suficiencia de la función NaN. Eso significa que podríamos implementar cualquier circuito combinacional usando solamente puertas NaN. Para ello, tendríamos que simplificar la función lógica asociada al circuito combinacional como suma de productos. Después complementaríamos dos veces, lo cual dejaría la función inalterada. Y después aplicamos De Morgan. El complementario de la suma es el producto de los complementarios. Para entenderlo mejor, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que nos piden implementar un circuito combinacional cuya tabla de verdad asociada es esa que tenéis ahí, tres variables A, B y C, y nos piden implementarlo usando solamente puertas NaN. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer sería simplificar la función como suma de productos. Planteamos el diagrama de Carnot de tres variables y llevamos los términos donde la función vale 1. Hacemos los grupos de unos, siguiendo las reglas de los diagramas de Carnot, y a partir de ellos obtenemos la expresión lógica de la función como suma de productos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es coger esa expresión lógica de suma de productos y complementar dos veces. Y ahora aplicamos De Morgan. El complementario de la suma es el producto de los complementarios. Y al final, a lo que llegamos es una expresión lógica en la que aparece, como veis, la función NaN. Tenemos aquí la función NaN de complemento de A y complemento de C, la función NaN de complemento de A y B, y la función NaN de A complemento de B y C. Y a su vez la función NaN de estos tres términos. Con lo cual el diagrama lógico de combinacional será ese que tenéis ahí. Nuevamente tenemos una estructura de dos niveles, pero ahora los dos niveles son de puertas NaN. También los inversores se pueden sustituir por puertas NaN usando el montaje que tenéis aquí indicado. Como también hay una suficiencia de la función NOR, pues también va a ser posible implementar los combinacionales usando solamente puertas NOR. El método para hacerlo lo tenéis ahí descrito. Tendríamos que simplificar la función lógica asociada como producto de sumas y nuevamente complementar dos veces y aplicar De Morgan. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que nos piden implementar un combinacional usando solamente puertas NOR asociado a la tabla de verdad que tenéis ahí, una función de tres variables A, B y C. Bueno, pues tal y como tenéis ahí descrito, tendríamos que plantear el diagrama de Carnot de tres variables llevando los términos donde la función vale 0. Los agrupamos y eso nos lleva a la expresión de producto de sumas. Cogemos esa expresión, complementamos dos veces y aplicamos De Morgan. El complementario del producto es la suma de los complementarios, con lo cual ahí ya tenemos la función NOR. Si dibujáis el diagrama lógico, a lo que llegamos es a ese circuito que tenéis ahí, que como veis es una estructura de dos niveles NOR. Los inversores también pueden sustituirse por puertas NOR usando el montaje que tenéis aquí indicado. Bien, y con esto hemos terminado el primer apartado del tema 2. Análisis y diseño de circuitos combinacionales. Buenas noches, profesor. Yo voy a seguir la exposición
con el tema de minimización de circuitos combinacionales. Bueno, una buena introducción. Como ya hemos visto que uno de los objetivos que se tiene es conseguir... Una pregunta, ¿quién es el primero que puso? Peña Margarito Alexis. Peña. Ya, ¿y ahora quién está? Ahora está exponiendo Ango Escobar Ángel. Ya, adelante. Ok, minimización de circuitos combinacionales. Bueno, ya hemos visto que uno de los objetivos que se tiene es conseguir, cuando construimos un circuito, es que sea rápido, ¿no? Rápido, eficiente, lo más rápido posible. Y a veces cuando hay muchos elementos en un circuito, por más de que sea la diferencia unos milisegundos, microsegundos, siempre se busca lo más rápido, ¿no? Así que mientras menos elementos en el circuito, pues mejor va a ser para nosotros, ¿no? La síntesis a 2 niveles nos permite conseguir de manera sistemática un grado de rapidez aceptable. Por ello, también es deseable que un circuito sea pequeño y barato. Por ejemplo, cuando nosotros, que somos alumnos, desde los alumnos hasta las grandes fábricas, que también quieren ahorrar gastos, que son los costos de producción, buscan siempre minimizar sus gastos. ¿Cómo? Pues minimizando los circuitos operacionales, ¿no? Hacen que haya menos elementos para así menos compuertas y sea más barato. Estas dos características, pequeño y barato, están relacionadas con el número de puertas del circuito. Cuando menos haya, más pequeño y barato será. Ahí, como podemos ver en la imagen, se puede observar, ¿no? Cómo cumplen la misma función ambos circuitos, solamente que uno tiene 3 compuertas y el otro tiene más compuertas, ¿no? Tiene 3 AND y otro tiene 2. Siguiente. Simplificación de expresiones. Bueno, acá hay un poquito más de que hablar, ya que la simplificación de expresiones, en el capítulo anterior se ha visto que la expresión de una función en suma de minitérminos, ya que a veces las grandes expresiones se pueden simplificar, lo que nos permitirá implementar la función con un circuito de menores dimensiones, o sea, con menos elementos. Bueno, en concreto, las amplificaciones que nos serán útiles corresponden a los casos en que 2 o más términos se pueden reducir a un único término producto, ¿no? En el que aparecerán menos variables. Por ejemplo, ahí tenemos una función, ¿no? Que dice x', y, z' más x' más y más z. Bueno, si hacemos la simplificación ahí de expresiones, gracias al álgebra de Boole, se puede simplificar todo eso se puede simplificar de una manera más, donde solamente aparezca una variable, ¿no? De x, y, z pasamos a x, y. ¿Cómo? Gracias al álgebra de Boole. Por ejemplo, si los dos nos dicen que la función vale 1, cuando x igual a 0 y y igual a 1 y z igual a 0, o también cuando x vale 0, y igual a 1 y z igual a 1. Sin embargo, todo eso se puede resumir diciendo que la función vale 1 siempre que x igual a 0 e y igual a 1, independientemente del valor de z. Gracias al álgebra de Boole se puede simplificar por ello que solamente la función esté en variables de x y ya no de z. Siguiente. Como se puede ver ahí, ¿no? En la imagen. Anterior, disculpe. Anterior. Sí, como se puede ver en la segunda imagen, cuando se está simplificando, ¿no? Se juntó la variable x' y se simplificó el z' más z, y por el álgebra de Boole eso sería 1. Y al final nos quedaría una multiplicación que sería x' y por 1, y al final nos quedó la función solamente en términos de x y y, ¿no? Eso es lo que se busca en la simplificación de expresiones. Ahora sí, siguiente. Síntesis mínima a 2 niveles o método de Carnot. Bueno, el método de Carnot proporciona una mecánica sencilla para dictar visualmente los casos en que se puede minimizar una expresión en suma de minitérminos. Es lo que recientemente nos explicó, profesor, sobre los mapas de Carnot, ¿no? Que entre todos los circuitos a 2 niveles que implementan una función permite obtener fácilmente el menor de todos. Bueno, les voy a decir los pasos, ¿no? Trasladar la tabla de la verdad de la función a una estructura que se llama los mapas de Carnot, detectar visualmente los casos en que se puede sacar el factor común, deducir los términos productos más simples posibles y obtener la expresión mínima de la función haciendo la suma lógica de los términos de producto. Bueno, en este caso yo no voy a ampliar un poco más la explicación del método de Carnot porque uno de mis compañeros va
a profundizar más este tema, pero mi tema era de la minimización de los circuitos operacionales, ¿no? Que en todo caso siempre busca la eficiencia del circuito, ya sea por pequeños microsegundos y también que sea más barato, ¿no? El siguiente PPT. Ahí podemos ver un circuito operacional donde se puede ver ahí dos NDAD y un OR, que sería un circuito ya minimizado, ¿no? Ahí te voy a compartir un video donde se puede ver cómo se simplificación de términos, ¿no? En un caso de circuitos operacionales. ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Felipe y espero que se enseñen de conocimiento sobre álgebras booleanas y circuitos. Y vamos a tomar este circuito que está aquí, que es pues, bastante voluminoso, y vamos a conseguir otro circuito equivalente, pero que sea más pequeño. Hay que tener en cuenta una gran cantidad de temas a la hora de hablar de circuitos. Tenemos por ejemplo, el álgebra booleana, la expresión booleana que queda de este circuito, la forma de simplificarlo utilizando leyes de álgebra, mapas de Carnot, etc. Entonces, la idea no es tomar todo en un solo video. En este video vamos a tomar este circuito, vamos a ver, digamos, su tabla de la verdad o un montón de cosas que quedan después de la expresión. Para eso voy a dejar una lista de videos que traen un montón de temas parecidos. Aquí solamente vamos a concentrar en la expresión que va a quedar acá, cómo la vamos a simplificar rápidamente y hacer otro circuito a partir de ella. Si no saben qué significan estas compuertas, también les voy a dejar otro video en lugares usuales donde explico cada una de estas cosas. Muy bien, entonces empecemos. Tenemos aquí nuestra variable x, que si seguimos esta línea, llegamos a una compuerta not. Eso quiere decir que aquí, cuando llegamos a la compuerta and, llega no x, sino x'. Ahora, ¿esta entrada de dónde viene? Siguiéndola, vemos que viene desde una y que no tiene ninguna compuerta not, por lo tanto, llega a la y sola. Listo, aquí hay otra compuerta and. Vemos que esta línea viene de esta x que está por acá, observen, desde por acá arriba. No aparece ninguna compuerta no en el camino, por lo tanto aquí llega una x normal. Y aquí llega nuestra y primada, porque miren que aquí está la compuerta de la que les hablo. ¿Ok? Sigamos por acá. Vemos que hay una compuerta OR, o sea que las cosas que salen de aquí van a sumarse acá. Entonces de aquí sale simplemente x' y de esta sale xy'. Por lo tanto, al llegar aquí y al salir, va a salir x'y más xy'. Muy bien, ahora veamos esta compuerta AND. Vemos que la línea arriba viene con una z, entonces aquí entra z. Luego, de aquí, ¿de dónde viene? A ver, subimos y llegamos hasta una x. Por lo tanto, x. Y sale una x sin primar. Eso quiere decir que ha salido xz de acá. Ahora, esta compuerta que está aquí, esta AND, entra esta suma y entra una z normal. Eso quiere decir que aquí se multiplica esta z por toda esta expresión. Y nos quedaría entonces, voy a escribirlo, no lo voy a escribir por acá mejor. X'y más xy', todo multiplicado por z. Ahí queda un poco apretado, pero quedó. Luego por aquí entra xz, no hay ninguna diferencia. Y por último, de aquí vamos a terminar toda la expresión, llega la suma en este comportador de todo esto que está acá. Entonces lo voy a escribir acá más arriba, no me queda la expresión por acá, entonces nos quedaría x'y más xy', todo multiplicado por z. ¿Listo? Y esto hay que sumarlo con xz. Entonces, esta expresión booleana sería la que corresponde a este circuito. La idea ahora es simplificar esa expresión utilizando álgebra, mapas de Carnot o lo que sea, y llegamos a una expresión más sencilla, más fácil de escribir, y a un circuito con suerte mucho más pequeño que este. ¿Listo? Ahora, no voy a entrar en los detalles de hacer cada cosa, lo voy a explicar rápidamente, pero si quieren ver con más detalle cómo tratar esta expresión, pues pueden verlo en mi otro video que voy a dejar por acá. Y bueno, entremos entonces en materia. Muy bien, reescrito la expresión que obtuvimos acá, vamos a trabajarla ahí. La idea es utilizar las leyes que conocemos de la álgebra booleana para obtener una expresión más sencilla. Veamos, tenemos acá una z y tenemos que multiplicar por cada una de las expresiones que quedaron acá adentro. Entonces quedaría x'y por la z que aparece afuera, más xy' por la z que aparece afuera, más xz. Vemos que esta expresión xz está contenida dentro de esta que está acá. Entonces, una de las leyes nos dice que podemos cancelar esto que está acá y nos quedaríamos solamente con esto y con esto. Entonces nos quedaríamos x'yz más xz. Como les dije, no voy a entrar en detalles acá cómo simplificar esto, simplemente voy a ir directo al grano. Pero si quieren verlo con más detalle, ya saben, el video que está ahí. Como tenemos una expresión de 3 variables, vamos a utilizar este mapa de Carnot de 3 variables. Si no saben cómo funcionan los mapas de Carnot, ya saben, los videos los voy a dejar ahí. Pero ahora vamos a escribir rápidamente esta expresión. Entonces, x', eso significa 0. Luego y1, z1. Es importante mantener el orden si queremos escribir esas expresiones. Entonces, para expresar esto, aquí en el mapa de Carnot sería 0, 1, 1. Entonces, 0 en la coordenada x, 1 en la y, 1 en la z. Sería acá. Ahora, esta expresión xz sería
1 en la X, no aparece la Y, entonces dejo la línea, y Z. Ahora, en esa línea, ¿qué va a haber? Pues tenemos dos opciones, puede haber un 0 o un 1. Si hay un 0 sería 1, 0, 1, y si hay un 1 sería entonces 1, 1, 1. Entonces, para poder expresar esta XZ, tenemos que poner esos dos números que están acá. Así que nos quedamos con 1, 0, 1, que sería acá, y 1, 1, 1, que sería este. Muy bien, ahora que tenemos esos tres unos que están ahí, ya depende de lo que queremos hacer, si queremos hacer la tabla de la verdad o, bueno, hay muchas opciones. Pero no, lo que nos están pidiendo aquí es que simplifiquemos un circuito, así que vamos a tomar el mejor cubrimiento posible de esto y vamos a lanzarnos directamente la expresión para hacer el circuito. El mejor cubrimiento posible de esto sería así y así. Entonces les recuerdo, si no saben esas reglas, miren el video sobre mapas de Carnot de tres variables. Lo importante es que al final de cuentas, esta expresión que está aquí va a ser equivalente, esta y pues todas las que están arriba también, desde la primera, va a ser equivalente a, entonces, X sin primar, y vemos la coordenada en Y, aquí hay 0, para la expresión que está aquí horizontal, está 0, 1, por lo tanto no aparece la Y, y 1, 1 sería la Z. Mientras que esta que está vertical, la X no aparece porque está con 0 y 1, pero la Y y la Z sí aparecen y ambas están sin primar, entonces Y, Z. Eso quiere decir que esta expresión que está aquí sería la más sencilla posible. En base a esta expresión es que vamos a hacer el circuito más simplificado. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. Ahora, una posibilidad sería colocar la Z acá, porque la Z aparece en ambas partes. Así que uno supondría que el circuito va a ser más sencillo si colocamos la Z en la mitad. Pero bueno, es muy pequeña la expresión, así que tampoco hay necesidad de complicarnos la vida. Voy a hacerlo así nomás, perdonad mi pulso. Entonces, ahí tenemos la X, que va a multiplicarse por una Z. Simplemente es una compuerta AND. Muy bien. Luego colocamos aquí esto así. Y ahí tenemos el producto representado en el circuito. Listo. Luego, después de eso, tenemos que Y también se multiplica por Z, así que vamos a colocar aquí una Y. Hacemos esa sobrandura para que no haya confusión. Es decir, si ustedes colocan así líneas, simplemente, tenemos que ver, para circuitos más grandes, claro. Un montón de líneas así, uno no sabe de dónde viene la línea. También con esta sobrandura, pues es más fácil. Muy bien, entonces, colocamos aquí una Z, subimos un poquito y ahí tienen. Esta es nuestra nueva compuerta AND. Y por último, vamos a colocar una compuerta OR para que se sume todo. Entonces, este más sería la compuerta OR, la que estamos mostrando acá. Y listo, miren que no hay ninguna primada, por lo tanto no hay compuertas AND. Y listo, aquí tenemos XZ, Y, Z. Por lo tanto, aquí se suman todas las cosas y quedaría XZ más Y, Z, que es la expresión que obtuvimos al final de cuentas. Listo, como pueden ver, la diferencia es bastante grande. Voy a dejar imágenes en JPG de... Bueno, profesor, ahí se ve claramente cómo, gracias a la administración de productos y también al álgebra de Boole, se puede simplificar una gran expresión de circuitos a una más fácil y de menos dimensión, ¿no? Que nos puede ayudar mucho a la implementación del circuito. Bien. Ok, continuando con la exposición, tenemos a los mapas de Carnot. Como ya hemos visto en los temas anteriores, el álgebra de Boole es útil para reducir expresiones de funciones booleanas. Sin embargo, otro método que podría resultar más conveniente y fácil de visualizar para realizar estas simplificaciones es la utilización de los mapas de Carnot. Bueno, estos fueron inventados por el físico y matemático Maurice Carnot en 1953. Bueno, este es un método gráfico que se utiliza para simplificar una función o ecuación lógica para convertir una tabla de verdad a su circuito lógico, correspondiente en un proceso simple y ordenado. Los mapas de Carnot tienen el mismo problema que las tablas de verdad, y es que el tamaño va a aumentar de forma exponencial dependiendo del número de variables de la entrada. La tabla de verdad da el valor de salida X para cada combinación de valores de entrada. El mapa de Carnot proporciona la misma información en un formato diferente. Cada caso de la tabla de verdad corresponde a un cuadro en el mapa de Carnot. Estos se pueden utilizar para resolver problemas con cualquier número de variables. No obstante, debido al crecimiento exponencial de su tamaño, solo son prácticos para problemas de hasta 4 o 5 variables. Puesto que la tabla de verdad de una función de n variables posee 2 a la n filas, el mapa de Carnot correspondiente debe poseer también 2 a la n cuadrados. Las variables de la expresión son ordenadas siguiendo el código de Gray, que es un sistema de numeración binario en el que dos números consecutivos difieren solamente en uno de sus dígitos, de manera que solo una de las variables varía entre celdas adyacentes.
El mapa de Karnoff es una representación bidimensional de la tabla de verdad y va a representar una relación entre las entradas de un circuito y sus salidas. Aquí podemos observar un mapa de Karnoff de 2 variables, de 3, 4 y hasta 5 variables. Se tiene aquí la tabla lógica, la ecuación general y el mapa de Karnoff. Ahora tenemos el proceso de simplificación o reducción que va a seguir los siguientes pasos. Tenemos que, en primer lugar, antes de diseñar el mapa de Karnoff, debemos registrar en una tabla lógica las variables, que bueno, esto va a depender del número de que tengamos, no pueden ser 2, 3, 4 o 5. Y bueno, que necesitamos para procesar y obtener el resultado Y, o el resultado o la salida, ¿no?, requerida. Como segundo paso tenemos que debemos diseñar el mapa definiendo las coordenadas de la matriz. Por ejemplo, podemos asignar al eje horizontal con las variables A y B, y el eje vertical podemos poner las variables C y D. Y esto, bueno, tenemos que las variables deben ser complementarias, ¿no? Y para eso vamos a marcar aquellas negadas con una línea superior, o también puede ser con una comilla. Como tercer paso tenemos de que debemos trasladar la matriz de las variables de la tabla con el valor 1 de salida en sus respectivas coordenadas. Como paso número 4 podemos, bueno, desde aquí ya vamos a seleccionar ciertas operaciones para la simplificación del mapa de Karnoff. Dice así como llegamos al agrupamiento, ¿no? De que, bueno, la expresión de salida obtenida se puede simplificar combinando los cuadros del mapa que contienen 1, agrupando únicamente en horizontal y vertical y según cantidades binarias, es decir, 1, 2, 4, 8 y así. Y bueno, este proceso se le va a denominar agrupamiento, ¿no? Y se pueden obtener pares, cuádruples u octetos. Y bueno, finalmente tenemos ya una combinación abreviada de variables de la tabla de verdad. El circuito lógico va a quedar simplificado, ¿no? Y bueno, va a cumplir la misma función lógica. Y bueno, con eso ya hemos optimizado en este circuito y hemos reducido las compuertas digitales. Bueno, va a seguir mi compañera Yesira con la exposición. Bien. Buenas noches, profesor. Ahora yo hablaré sobre el tema de suma de productos. ¿Cuál es su apellido de la alumna? Espinosa. ¿Qué puso apellido? Espinosa, profesor. Espinosa. Ya. Sí. ¿Quién entra ahora? Yesira Custodio. Ya, adelante. Ya, como decía, voy a hablar sobre suma de productos. Es una expresión... Es una expresión booleana, que también conocida como expansión de minitérminos. Esta forma, también conocida como sum of products, es cuando dos o más productos se suman mediante una adición booleana. Como podemos ver, ahí están, ¿no? A por B más CD. Y todos los ejemplos de ahí. A más C por B más D por B. También la negación de A por B por C más A negación de B. La suma de dos o más multiplicaciones. No importa que los términos sean dos o más que se estén multiplicando y tampoco la negación de estas. Entre ellos, lo único importante es que tienen que ser la suma de multiplicaciones de dos o más productos. Y lo único que se necesita es que los términos sean variables que estén multiplicándose entre sí. Incluso no importa si tenemos una variable sola, como se puede ver en el ejemplo número 2, ¿no? Donde es A más C por B más D por B. Asimismo, es una expresión de producto. La negación no puede extenderse sobre más de una variable. En el caso de que sea, como vemos en el último ejemplo, es, ¿no?, A negación de B por B negación por C negación. En el caso de que sea A por B, C negación, en ese caso no se puede de esa manera. La siguiente, por favor. Acá vemos lo que es la tabla de verdad. En este caso sería A por B más C. Aquí están los valores. En F vendría a ser, en el caso, ¿no?, de A por B más C, 0, A por B 0 más 1, 1, el 0 por 1, 0 más 0, 0, 0 por 1, 0 más 1, 1, 1 por 0, 0, que esto más 0 es 0, y luego sería 1 por 0, que es 0 más 1 es 1, 1 por 1 es 1 más 0, 1, 1 por 1 es 1 más 1, 1. Esto es lo que nos da el resultado de F. Ya, ahora vamos a agarrar lo que son los términos 1, y para que nos dé, tiene que ser, en el caso de, como se ve acá, este es igual a A negación por B negación más C.
¿no? En este caso sería 1 por 1 más 1 sale 1. De la misma manera en el de abajo. Sería A negación, o sea, 0 negación sería 1. 1 por 1, que sería 1 más 1 es igual a 1. Igual el que le sigue sería A por B negación por C. Y abajo es A por B por C negación. Y el último sería A por B por C. Y es igual, ¿no? Ya sería la negación de B. La siguiente, por favor. Ajá. Otra consideración que se puede implementar con una compuerta OR y dos o más compuertas AND, como se ve en el ejemplo, ¿no? Acá tenemos dos multiplicaciones, dos compuertas AND, que sería AB y CD. Y de ahí hay una compuerta OR que es la suma, dándonos A por B más CD. Y a su vez también hay otra expresión de la booleana, que vendría a ser el producto de sumas. Es todo lo contrario de la suma de productos, debido a que cuando dos o más términos de dos más términos sumas se multiplican. Por ejemplo, A más B por A más C. Es de la misma manera, ¿no? La negación no debe estar en todo lo que es el término. Por ejemplo, A más B más C, negación de todo eso, no, en este caso no. Tiene que ser de manera individual. Además, puede implementarse con una compuerta AND y dos o más compuertas OR. Eso es todo. Le doy el paso a mi compañero, Enrique. ¿Cuál es tu apellido? Custodio. Custodio, ¿no? Profe, buenas noches. Siguiendo con el tema, ya como han explicado a mis compañeros toda la teoría, ahora vamos a ver un par de aplicaciones, ¿no? Que básicamente las aplicaciones que podemos utilizar con el mapa de Carnot y, bueno, circuitos digitales en sí, son las que tenemos que combinar de manera, digamos, una manera de combinar diferentes variables que pueden tomar dos valores y en sí poder usar el mapa de Carnot para reducir lo más que se puede el circuito, ¿no? Porque para que nos salga más barato, como dijo mi compañero, y también para que el tiempo de retardo entre compuerta a compuerta sea menos, ¿no? Porque a medida que aumentan la complejidad de la aplicación que queramos hacer, entonces el retardo se vuelve importante, ¿no? Por aplicaciones precisas, entonces eso no nos convendría tener un retardo excesivo por tener demasiadas compuertas que se pueden simplificar y muchas no están por las puras, digamos, ¿no? Bueno, acá presentamos dos aplicaciones, una que es la alarma contra incendios y la otra, la que sigue, es el control de una estación de combustible. Bueno, vamos a pasar a ver la primera aplicación. El siguiente, por favor. Y bueno, en esta nos detallan las características que tiene que tener el alarma, ¿no? Siempre nos van a detallar cómo es que quiere que se efectúe la alarma, digamos, el cliente o algún manual, cómo se debe de realizar un tipo de, digamos, en este caso la alarma, ¿no? Debe ser que, según las características que nos brindan acá, que solo si se activan el sensor de temperatura y el sensor de humo se activan a la vez, entonces la alarma se acciona, ¿no? En caso contrario, si se activa solamente una de las dos, digamos el sensor de humo se activa, pues no nos pitará la alarma. En el caso de que el sensor de temperatura se active pero el de humo no, entonces tampoco nos pitará. Y en caso de que, digamos, perdamos uno de los sensores o se malogre, pues podemos activar la alarma de manera manual, ¿no? Y en este caso, de la manera manual, se activará de todas formas, ¿no? No importa si un sensor se prende o no, ¿no? Bueno, eso es lo principal, ¿no? Vamos a leer ahora las características, porque ya las resumí. La alarma tiene una opción de ser activada de forma manual desde un interruptor, el cual siempre dispara la alarma. Adicionalmente, tiene un sensor de humo y uno de temperatura, los cuales disparan la alarma solo si los dos son accionados, ¿no? Bueno, ahora, todo lo que nos han dicho, vamos a pasarla a una tabla de verdad. La siguiente diapositiva, por favor. Y primero vamos a identificar que tenemos tres variables. Uno, el interruptor, que vamos a llamarle A, el sensor de humo,
que la vamos a llamar B, y el sensor de temperatura, que será C en este caso. Bueno, aquí vemos como tenemos 3, tenemos 2 a la 3 combinaciones, ¿no? Que serían 8 en total. Entonces, hacemos la tabla de verdad con los posibles casos y la tenemos ahí a la derecha, ¿no? A, B y C. Y bueno, nos preocupamos por los casos en los que B y C se activen. Solo hay un caso en los que las dos se activan, entonces nos retorna un 1, ¿no? En la función. Pero y en el caso de que A se activa, ya no interesa lo demás, ¿no? Porque siempre se van a activar. Entonces, desde ahí ya lo demás sería 0, ¿no? Como vemos, tenemos 5 opciones en donde se va a activar la alarma. Bueno, luego, después de esto, realizamos el mapa de Carnot. Lo pasamos de la tabla al mapa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí, como sabemos que tenemos menos ceros, bueno, en caso de que la tabla sea más grande y haya más variables, entonces podemos ver simplemente que el valor que nos salga menos lo ponemos más rápido en el mapa, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Entonces, en este caso yo puse el A en la columna de la izquierda y las variables B, C en la de arriba, ¿no? En las filas. Bueno, entonces rellené los ceros. ¿Cuándo es cero? Cuando todos los mecanismos están desactivados, ¿no? El interruptor, el sensor de humo y el sensor de temperatura desactivados. Cuando también son ceros, cuando solo uno se activa, ¿no? Y vemos que solo cuando está el sensor, solo cuando C es 1, que es el sensor de temperatura, está activado, nos da 0, ¿no? No se prende la alarma. Y solo cuando el sensor de humo está activado, también nos da 0, no se prende. Y para los demás casos sí se prende, ¿no? Y bueno, de ahí agrupamos podemos agrupar de 4 abajo. Y tenemos la variable en común que es la A, ¿no? La que no va a variar. Y también agrupamos de 2, ¿no? El recuadro verde. Bueno, esas serían las dos posibles, las dos funciones, ¿no? Los dos grupos que tenemos. Y ahora las representamos. Entonces, podemos ver abajo su representación. Podemos ver que A es la que no, digamos, la que no cambia su valor en todo el grupo marrón. Y por lo que solo se representa como A, ¿no? Ese término. Y bueno, en el siguiente término, lo único que no cambia su valor es B y C, ¿no? Que los dos son 1. Y el que cambia es el 0. Y como varía, entonces no aparecería en el término. Entonces lo que nos quedaría sería S es igual a A más BC. Y luego pasamos a realizar el esquema lógico, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí, como es A más BC, tenemos una compuerta AND para B por C y una OR para A más BC, ¿no? Entonces ahí se ve que se representa, ¿no? A está unido directamente a la compuerta OR y B por C a la AND, ¿no? Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo funciona el mecanismo. Siguiente, por favor. Bueno, ahí cuando, digamos, el sensor de temperatura que C nos da 1, como los demás, como B no está activado, entonces no prende la alarma. En el caso de abajo, cuando los dos están activados, el de temperatura y el de humo están activados, entonces la alarma prende, ¿no? Y el último caso es en la que A está activada, que está en la siguiente diapositiva. Y cuando A está activada ya me interesa a los demás, entonces la alarma igual se va a accionar, ¿no? Bueno, ese sería el ejemplo del alarma contra incendios. Y el último ejemplo que tenemos es el de la surtidora de estación de combustible, ¿no? Nos dan las características, nos dice que la estación de combustible se surte por 3 tanques, X, Y y Z. Dice los tanques X y Y deben abastecerse simultáneamente para sostener el flujo, el cual puede ser mantenido solo por el tanque Z, pero en ningún caso el tanque Z debe funcionar si está haciendo los tanques X y Y. Bueno, a continuación vamos a ver cómo es que vamos a ver la tabla de verdad para este caso. Como tenemos tres variables también, vamos a tener 8 combinaciones. Y nos dice que X y Y deben abastecerse simultáneamente. Entonces, cuando X y Y
se abastecen simultáneamente, no va a haber flujo de tanque Z para X y Y, ¿no? Entonces cuando X y Y, disculpen, cuando X y Y están abastecidos, la función nos va a botar 1. Y cuando Z llena un tanque, nos va a botar 0, ¿no? Y solo cuando Z esté activado, nos botan 1. Porque no pueden estar todos simultáneamente. Bueno, lo que sí vamos a... el mismo paso que con la alarma de incendios, vamos a pasarlo al mapa de Carnot. En este caso solo tenemos dos unos, ¿no? Entonces ponemos los unos primero y vemos que como ya no podemos combinar más, no vamos a agruparlo, entonces escribimos la expresión, que sería X, el complemento de X por Y complemento por Z más X por Y por Z complemento, ¿no? Sería la representación del mapa de Carnot. Ahora vamos a ver su esquema lógico para acabar. Y como tenemos dos compuertas AND y una OR, y los demás están negadas, entonces vamos a ver que cuando Z es 1, nos bota 1 la función, ¿no? Se acciona. Y en el siguiente caso, siguiente por favor. Como vemos en la tabla de RAT, cuando Y y X están accionados, nos va a botar 1. En los siguientes casos, nos bota 0, ¿no? Una pregunta. Sí, justamente, un momentito, justamente aprovechando para todos. Ahí tú estás asumiendo sensores en la entrada, ¿verdad? En el proyecto anterior también. Sí, sensores. Luego suena la alarma, dicen ustedes. Pero suena la alarma, ustedes están poniendo, en este caso tu grupo está poniendo un LED nomás, ¿verdad? Es un simulador. Sí, es como para simular que hay una salida. Justamente el trabajo viene acá. O sea, implementar eso para que la práctica funcione. Se dice que la alarma debe sonar, toda la pregunta es cómo va a estar conectada la alarma. La alarma que va a ser una bocina, una campana, un parlante. ¿Cómo se va a alimentar? ¿Con continuo, con alterna, con la atención de la red? ¿Sale, digamos, de la compuerta a dónde va a ir? ¿O va directo a dónde, hacia dónde? Ahí viene, ese es justamente el proyecto. El proyecto de laboratorio, ¿no? En general. O sea, el comentario es para todos. Entonces, por eso yo le decía que el curso digital es fácil, pero está bien. Pero la pregunta es, con LED todo funciona, porque estás trabajando con 5 voltios. Pero el LED te va a representar, en este caso, me dices, una alarma. Pero la pregunta es, en la práctica, esa alarma, ¿cómo está constituida esa alarma? ¿Se da cuenta? Entonces, ahí viene el trabajo. Entonces, tenemos que entrar, esta es la parte de control, ¿no? Está bien, donde va a salir los pulsos, pero de ahí a dónde va a ir. Se supone que una alarma, ¿con cuánto vas a trabajar? Con 12 voltios, de un carro, si es una casa, con 220. ¿Qué componente necesitas ahí? ¿Te das cuenta? Hay tres, mi forma de pensar, hay 3 tipos. Por un lado, lo que estás haciendo está bien, no está mal, está funcionando. Pero por otro lado, ustedes utilizan su simulador, también funciona. Pero la parte más importante, creo yo, es implementarlo, no en la práctica. ¿Te das cuenta? Que funcione. O sea, si hablas de alarmas, ¿qué tipo de alarma van a hacer? ¿Cuál es la parte de potencia? Ahí me interesa más ahí. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes manejan software. ¿Está bien? Pero los software son, digamos, en corrientes pequeñas. La salida de los sistemas de interfase, ¿no? Pero la pregunta es la carga, tu carga, el que va a consumir, el que vas a controlar qué es y cómo va a operar, si va a trabajar con una batería, con 9 voltios, 5 voltios, 24 voltios, va a trabajar con la red, ¿no? Ahí viene el asunto. Por ese lado sería importante que puedan avanzar un poco más, yo también para ayudarlos, ¿no? Porque ahí la parte de potencia, de repente ustedes pueden trabajar con relé eléctrico, ¿no? O pueden trabajar con relé estado sólido.
puede trabajar de repente con el MOSFET, que hemos visto también un ejemplo, un MOSFET de potencia hasta 100 amperios, o van a trabajar con tiristores, con trías, no lo sé. Entonces por ahí viene el asunto. Le decía, por ejemplo, un regulador, es muy conocido, ¿no? Para lo de eléctrica, electrónica, lo que parte de motores, que todos deben conocer. Se llama modulación por ancho de pulso para los motores, no es nombre nomás, pero en el fondo son pulsos que van a controlar para disparar, para que conduzca durante un tiempo el motor, ¿no? Conduce más tiempo, mayor tiempo, lógicamente hay más velocidad, menos tiempo, menos velocidad. Sé cómo regulamos la velocidad de un motor, ¿no? Por eso la idea es que tenemos que orientarnos el curso hacia dónde vamos. Todo lo que están haciendo está muy bien, ¿eh? O sea, no estoy discrepando con nadie, si no me voy, estoy dando una idea. Sería mucho más positivo, más fructífero el curso que ustedes le den ciertas aplicaciones. Creo que con eso encontramos una razón del curso. Tenemos que marcar la diferencia en el trabajo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero eso ya queda a criterio de cada grupo, ¿ok? Ya, adelante. A ver, profe, bueno, solo faltaba mostrar el último caso, donde nos da 0 las salidas, y bueno, esa era todo de la parte, ¿no? Como dice, ya después se le puede poner un relé para que active la parte de potencia, ¿no? Bueno, la otra pregunta sería bueno que averigüen cuál es la diferencia entre un relé y un contactor. Un contactor. Ajá. Sobre todo los que son de eléctrica. Diferencia entre un relé o relay, ¿no? Un relé y un contactor. Si un contactor es un relé, ¿es tipo de relé? O el relé es un contactor. Eso tienen que manejar bastante los que van a trabajar con la parte de potencia, el control de velocidad de los motores. Primero, ¿quién actúa? El contactor, el relé. Eso tiene que saberse su día a día. No sé qué curso de dictar, no creo que lo dicten en algún curso, no lo sea. Pero eso deben saber. Pero la parte de control es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? El Python es un sistema, ¿el otro cuál es? Que compran ustedes las tarjetas con los que ya internamente viene el microcontrolador. Arduino. No sé si ustedes manejan eso, ¿cómo se llama? Arduino. ¿Se da cuenta? El Arduino, ¿qué es un microcontrolador? ¿Cuáles son las partes de un microcontrolador? Lo que estamos estudiando. Lo que vamos a ir estudiando. Solo que ustedes lo van a programar ahí. Pero esa es la parte del sistema interfase. Entonces, si van a conectar a otro sistema de potencia, entonces, ¿cómo es el sistema, no? Sería importante, porque de acá, los que cuando llegan electrónica de potencia, de repente ahí le van a ayudar. Pero, de ahí, ¿cuándo más lo van a ver? Ya no, ya. Lo eléctrico en máquinas, tal vez con máquinas, pero si ya digital no van a llevar. Eso me interesaría para darle algunos alcances, ¿sabes? Porque yo conozco bastante manejo de tiristores, tría, que es un dispositivo de potencia. Bien. ¿Cuál es tu apellido? El mío, Botger, profesor. Ah, Botger. Botger, ¿no? Ya. Ya, profe. Porque cada uno de nosotros, los docentes, tenemos áreas específicas. Porque si hay un docente que diga yo manejo todo eso, disculpe, la palabra, es un mentiroso. Como docencia, tal
pero una cosa es ya experiencia de campo, ¿no? Son cosas que uno tiene que manejar. Eso. La facultad de la especialidad de nosotros es tan amplio. Cada uno de nosotros hemos trabajado en áreas especializadas, los que hemos trabajado en el campo, ¿no? Es porque dicen que saben todo. Bueno, habrá que creerlo, pero... Yo le voy a hacer un comentario. Acá estamos en la parte electrónica, estamos en telecomunicaciones, eléctrica, electrónica y biomédica. Están las 4 escuelas. Y me gustaría que hagan su comentario. Dentro del área de nosotros, de la facultad de las 4 escuelas, ¿qué opinión se le merece a usted de las Fuerzas Armadas? ¿Ellos manejan el área de nosotros o no manejan? Sí, profe, ellos tienen un alto conocimiento en esto, de la electricidad y la electrónica. ¿Hay alguna opinión de los otros? Creo que ellos también abarcan el tema de mantenimiento de motores por parte de los aviones y todo eso. Ya está centrando más. ¿Alguna opinión más? Participen. Ese es el curso, también estamos viendo la aplicación de lo que estamos estudiando. Yo siempre he dicho, ustedes son pilas, por la edad de ustedes son pilas. Información tienen a segundos. Tienen de todo y ahora se maneja virtualmente. Pero lo que le falta a ustedes son el enlace con las empresas, ver la parte real, ¿no? O sea, ¿para qué usted, qué conocimiento deben tener? ¿Para qué se les enseñan ciertos temas? Entonces ahí radica la diferencia entre un docente y otro docente. Pero yo siempre he dicho, ¿no? Sí, y siempre diré, discrepo ahí con muchos yo. Dale al alumno lo que necesita. ¿Qué le voy a dar ya si el alumno está más adelantado que uno? Hay una evidencia, cuando hubo el concurso de proyectos que se hizo a nivel de la facultad, ¿no? Donde yo fui jurado ahí, pero al final, bueno, son situaciones que a veces no se valora. Pero sin embargo, los alumnos han hecho unos proyectos maravillosos y muy interesantes, ¿eh? Entonces es una muestra de que el alumno se preocupa. Y yo considero que está en la edad, que yo también pasé por la edad de ustedes, no estamos pilas, pero... ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué debemos dar nosotros? Complementarlo, experiencias, darle el camino a lo que les espera, de alguna manera que ustedes estén preparados, ¿no? Yo dicto un curso para lo de eléctrica del 10º ciclo, que se llama gestión de mantenimiento. Y cuando hablamos de gestión de mantenimiento, o cuando hablamos de mantenimiento, eso va para las 4 escuelas. Entonces, al final, yo tengo un ingeniero que habla mucho, que maneja de repente muchos planos, que hace proyectos. Otra cosa es que le implemente lo que hizo. Otra cosa es que haga funcionar lo que hizo. Y otra cosa es que si algo falla, que repare lo que hizo. O sea, bueno, las cosas son diferentes. Entonces, ustedes como futuros ingenieros van a manejar proyectos, van a leer planos, pero al final muchos terminan en una oficina y ganan muy bien. Pero la pregunta es, ¿y quién se dedica al mantenimiento? Entonces yo siempre he recomendado, sugiero, porque depende mucho de ustedes, al final van a regresar a la facultad de docencia. Primero, practicar, meterse al mantenimiento. Cuando uno entra al área de mantenimiento te da una tranquilidad con uno mismo.
Pero para ello hacer mantenimiento, número uno, así como nos dicen, ¿no? Si quieres aprender un idioma, ¿qué nos dicen? Debes dejar de tener vergüenza, ¿no? Y pensar que vas a aprender. Porque tenemos recelo cuando no sabemos hablar. Claro, ustedes, la mayoría, hablan el idioma perfectamente. Pero de mi generación, ¿cuándo nos dictan un inglés? Nunca. La necesidad de entender el inglés técnico es otra cosa. Entonces, son etapas que ustedes también tienen que ir quemando. Entonces, ¿qué sucede? La tecnología fue avanzando gracias a qué, o gracias a quiénes, o gracias a qué hechos suscitados. ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué tuvo que pasar para que la tecnología avance? La globalización. Le voy a hacer un comentario. Esa es la carrera, por si acaso. Yo no estoy haciendo política, por si acaso, ¿eh? Porque muchas veces confunden. Por eso yo discrepo con muchos. En primer lugar, yo tengo que entender una cosa. Yo tuve la oportunidad de estar en la Fuerza Aérea trabajando cuando recién salí de la universidad. Tuve la oportunidad de estar ahí en la Fuerza Aérea. Muchachito, de 21, 22 años. Entonces, ya estábamos en la era de los semiconductores, pero había unos equipos de comunicación que eran tubos. Eran los equipos rusos, ¿no? Los Sukhoi rusos. Y había unos equipos franceses con semiconductores, ya con circuitos integrados. Entonces, en ese tiempo, así como ahora se habla, ya están experimentando, ¿no?, la guerra que hay. Entonces, el problema era Estados Unidos y Rusia, las dos potencias del mundo. En esa época, me acuerdo yo quise hacer servicio militar. Me gustaba. Entonces, me presenté, pero ya había ingresado a la universidad. Entonces, en esa época no permitían que universitarios hagan servicio militar. Entonces, ¿qué sucede? Pasa el tiempo y me pregunto, a mí, por ejemplo, cuando yo estudié me hablaron de tubo de vacío y ya entramos a la era de los semiconductores. Entonces, yo escuchaba una radio antigua, a tubo de vacío, estoy hablando de una radio, y se escuchaba mucho mejor, más nítido, que una radio, digamos, a semiconductores. Pero había un inconveniente, ¿no? De que a tubo tú tenías que trabajar con una batería, tenía un equipo, un adaptador para aumentar el voltaje. Así se le llamaba, ¿no? Después voy a hablar del nombre que se le conoce ahora. Cambio, el semiconductor no hay ningún problema, porque ponías tu pila y trabajabas y escuchabas tu radio normal. Entonces yo preguntaba y decía, pues si el tubo ya pasó de moda, entonces, ¿por qué siguen utilizando el tubo vacío los equipos rusos, los americanos, los semiconductores? Quería encontrar una razón. Porque a mí nadie ¿quién me iba a decir cuál era la razón? Nadie. Entonces, de ahí me puse a pensar de la física elemental, de que todo cuerpo en movimiento, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Por qué partícula en movimiento? ¿Qué sucede? ¿A qué tiende?
Cualquier material que cada vez aumenta su velocidad, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Se enfría, se calienta? ¿Qué sucede? Cuando aumenta su velocidad se calienta, ¿no? Claro, se calienta, pues. Se calienta. Así de simple, se calienta. Entonces, ¿cuál es el enemigo número uno del semiconductor? La temperatura, el La calor. temperatura, perfecto, la temperatura. Entonces, ¿el tubo se calentaba? No, era más difícil. Su punto de trabajo, su punto Q del tubo, era más estable que el punto de trabajo del transistor. Entonces, el avión de combate de guerra, ¿para qué? Para comunicación. Los radares, para comunicación. Ahí encontré una razón, a mi manera de pensar. Entonces alguien dirá, pero entonces ahora, ¿por qué desapareció el tubo? Porque ya también aumentó la tecnología. Aumentó la tecnología. Entonces ya superaron ese control de temperatura, del efecto de calor, se controló, o sea, se controla ahora. Pero la pregunta es, ¿de qué le estoy hablando yo? De un avión. Al margen de la marca, del modelo, al margen del fabricante, estoy hablando de un avión. Estoy hablando de un avión de combate. ¿Eso qué es? Los aviones de combate, ¿quién lo maneja? ¿Las entidades civiles o militares? Militares. Militares. No sé si me estoy dejando entender el mensaje. El desarrollo de la tecnología muchas veces es producto de las guerras bélicas. Muchas veces es producto de los combates, del desarrollo, de las instituciones militares. Y cuando les habla de gestión del mantenimiento, ahí habla de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, cómo se fue desarrollando, cómo se entra a la parte industrial, a la industrial, a las nuevas tecnologías, justamente producto de eso. Entonces, por eso es importante de que la universidad debe tener vínculo con las instituciones militares. Antes, para San Marcos, ver un militar uniformado, imagínense lo que pasaba dentro de la ciudad universitaria. Y ellos no venían uniformados. Pero después normal. C-A-E-M, CAEM. ¿Qué significa CAEM? C-A-E-M. ¿Alguien me puede decir? Centro de Altos Estudios Militares. Era como su universidad para los militares, donde ahí participaban netamente militares. Centro de Altos Estudios Militares. La mayoría participaban, no digo todos, la mayoría participaban de mayor hacia arriba. Ahora se llama CAEN, C-A-E-N, Centro de Altos Estudios Nacionales. Antes en el CAEN no encontrabas un civil, no encontrabas a un sanmarquino. Ya saben ustedes por historia cómo nos consideraban antes a San Marcos. ¿Te das cuenta? Pero ahora, yo hace un año, año y medio, 2 años más o menos, estudié un diplomado ahí, en el CAEN, donde yo le felicité a los generales y yo me sentí a gusto de que por primera vez permitan que éramos 2 de San Marcos, estamos yendo en un diplomado ahí, cosa que antes a punta y patada no hubiesen votado. Esa es la historia, muchachos. ¿Qué les parece? Entonces,
El diplomado que se llamaba, lo voy a decir, seguridad multidimensional. Hay tantas contradicciones de la vida que a veces califican a las personas sin conocer. Pero así es, la vida es así. Uno tiene que estar preparado para todo. Entonces, ¿qué sucede? Yo veo que es importante que nosotros como facultad debemos tener vínculo con las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen buenos equipos, modernos. En la época que yo trabajaba en la Fuerza Aérea, una primera promoción de alférez, que salieron 8 alférez, los 9 alférez se fueron a Francia a estudiar una maestría. ¿Se cuenta? De ahí regresaron, y ahí me encontré con ellos cuando uno era ya comandante, los traje a la universidad, me acuerdo, porque di una conferencia en la facultad, pasaba coronel, y eso fue una sorpresa porque él habló de mí. Ya, yo tenía como 3 maestrías y un doctorado, pero fuera del Perú. ¿Se da cuenta? Esa es la ventaja de ellos. Entonces, queremos avanzar, tenemos que cambiar de cultura, tenemos que cambiar de mentalidad. Antes estaba conversando con ciertas personas de cierto rango. Si Dios quiere, voy a tratar que haga un convenio con la universidad. Porque tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que avanzar con el desarrollo de la tecnología. Tenemos que mirar en un solo sentido. Tenemos que dejar de lado muchos perjuicios, muchas vanidades, mucha soberbia. Subestimamos al ser humano. Creemos que es bueno porque anda bien alterno. Tampoco critico que ande bien alterno. Eso son formas de cada ser humano. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a ver hasta dónde se llega. Ellos tienen muy buenos equipos. Lamentablemente muchos de ellos no lo sacan provecho porque a veces el dicho dice, ¿no? Cuando uno tiene, no lo saca provecho. Y cuando no lo tiene, quiere. No, cuando uno tiene, no lo aprovecha. Pues, ¿no? Pero cuando no tiene, ahí estás que pides. El mundo es al revés muchas veces. Eso quería hacer ese comentario, muchachos. Y estoy bien seguro que sí voy a lograr, ya conversé antes con una persona que tiene cierta ascendencia en la universidad. Hay que cambiar. No es que uno margine, uno tiene que coordinar con las personas que tienen ascendencia. Los años en mi vida no han pasado en vano. A veces me maltratan de una u otra forma. No le gusta mi forma de ser, tampoco me tienen cuidado. Pero hay que trabajar con dignidad. Nadie somos perfectos. Pero hay que tener dignidad y sobre todo la voluntad de hacer algo. Y si le estoy pidiendo a ustedes, este comentario les hago, de que traten de implementar, es para su bien, muchachos. Para que un día digan, no, gracias a Ponce. Si no, después van a rajar de mí. Van a decir, no me enseñó nada. Ya, muchachos. No sé, ese es el comentario que quería hacer hoy día. Ingeniero. Nada, disculpar. No sé si alguien quiere opinar o alguien está cansado, no sé. Ingeniero. Sí. Ingeniero, bueno, hasta ahora, ¿usted sabe si por si acaso en las Fuerzas Armadas siguen contratando o ofrecen labores para practicantes de este ámbito, sea carrera electrónica o eléctrica? Bueno, sinceramente, tu pregunta es muy buena, te voy a ser sincero y honesto. Siempre me he caracterizado por eso. No lo sé.
Pero yo te hago una pregunta, si le estoy haciendo un comentario con quienes me estoy vinculando, ¿para quién le va a hacer eso? ¿Qué es Para lo que nosotros. qué estoy buscando detrás de eso? ¿Entienden el mensaje o no? Sí, ingeniero, sí. Se entiende el mensaje, ¿no? Ese es el objetivo. O sea, primero vincúlate. Tú quieres pedir algo para tus alumnos, quieres que tus alumnos hagan el puente. Primero relaciónate. ¿Quieres conseguir algo en tu vida? Relaciónate primero. Para eso es importante la relación social. Y me van a disculpar, depende peco de vanidad. Y eso es lo que a muchos le incomoda de mi vida en mi entorno social donde me desarrollo en San Marcos. Yo trato de vincularme, disculpe la palabra, ¿no? Dios me ayude en mi vida. Yo trato de vincularme, pero ser yo mismo, no imitar a alguien, ser yo mismo, mi forma de ser, como soy, con mis defectos, con todo, ser yo mismo. Pero a mí lo que jamás alguien me va a juzgar, decirme, no, el ingeniero, ahora que tanto hablan de magíster, doctor, que en cualquier momento también ya voy a tener el último grado. Pero yo digo, ¿para qué? ¿Para decir tengo esto? Primero, sea tú mismo, primero tu persona, primero tu don de ser. Soy yo, mi yo. Soy gente, soy persona, soy humano. Me gusta ayudar. Lo que sé, lo que aprendí, con sacrificio, me gusta compartir. No soy egoísta. Eso para mí es lo que vale en la vida. El resto, tengo otro criterio. Y inclusive también lo que le gusta a la vida militar, ¿no? Lo que eso también es en otro momento. Eso también tengo una anécdota. Yo soy bajito, ¿eh? Tengo 1,60 m. Cuando yo les alabé a ustedes de que lo comenté una realidad, ¿eh? No tengo vergüenza por si acaso. Quería hacer servicio militar, era porque yo era provinciano, vine de provincia y quería crecer, ¿no? Mi esperanza era el servicio militar. Pero en fin, pero ya estando en la Fuerza Aérea, a mí se me presentó la oportunidad de asimilarme. ¿Te das cuenta? ¿Me entienden el mensaje o no? Y hay alumnos, exalumnos de la facultad que tengo que se han asimilado, ¿no? Con grado de capitán. Se asimilan lo que le gusta, pues la vida militar, ¿no? O sea, que para ser militar, a que le gusta, tiene que gustar, pues. Así es, ya después le comentaré, he tenido buenas amistades allá, en esa época. Y ahí ya me vinculé a la universidad, me entré a Electrolima, ya hice en el campo de la profesión, pero todo es bueno. Y nuevamente a mis años me estoy vinculando de nuevo. Estoy empezando con el ejército, de ahí voy a llegar a la FAB, voy a llegar a la Marina, de eso sí estoy seguro. Después le van a ver a Ponce por ahí. ¿Qué hace Ponce por ahí? Así era ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Parte de comunicaciones son muy buenos en la parte de comunicaciones, en artillería, parte eléctrica también, en todo están metidos, en todo están. Ya veremos cómo Dios nos da las oportunidades para adelante, muchachos. Lastimosamente es virtual, espero que dentro de poco sea presencial, por lo menos para conocernos, ¿no? ¿Para qué? Siempre es bueno conocernos, dialogar personalmente, ¿no? Porque a veces, mediante virtualmente, sin mirarnos la cara, no es bueno tampoco. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario de alguien con toda confianza? Acá no hay perjuicios, ni venganza, tonterías que a nada de bueno lleva eso. ¿Algún comentario, muchachos?
Ale, pues, pucha, son 26 cabezas, ya 4 han tirado todavía. Se habrán quedado dormidos, profe. Ah, Ya se habrán quedado dormidos. ¿Algún alumno, algún comentario? Ingeniero, ingeniero. Sí. Usted se ha especializado en el ámbito de eléctrica. Tengo entendido que usted es de electrónica, ¿verdad? Sí. Yo soy ingeniero electrónico, estudié en la facultad cuando solamente era electrónica. De ahí tuve la suerte de llegar a trabajar, después que salí de la Fuerza Aérea, después que salí a trabajar de la Fuerza Aérea, me dediqué a las empresas privadas. De ahí llegué a la empresa, lo que antes se llamaba Electrolima. Trabajaba en mantenimiento de generación de energía eléctrica, donde se genera la energía eléctrica. Yo estaba en el área de mantenimiento. Viajaba por todas las centrales de generación hidráulica. En ese caso había 2 térmicas, nomás, la de Santa Rosa, al lado del cementerio, y la otra que era de Ventanilla, pero más estaba enfocado yo en la térmica de Santa Rosa, que era térmica pero quemando petróleo. Había tanques de petróleo ahí, pero actualmente ya las térmicas son a gas, utilizando el gas de camisea. Justamente eso me llevó, como he estado trabajando más en la parte eléctrica, en la parte de potencia, eso me llevó a crear la Escuela de Ingeniería Eléctrica. No sé si uno por no le comenté, yo soy el gestor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Después de más de 20 años, tuvieron alguien la gentileza de darme la dirección de escuela. Actualmente como director de Escuela Eléctrica, ¿no? Pero para mí, las 4 escuelas, considero que tienen los mismos méritos y las mismas necesidades. Al final es la facultad. Eso te podría decir. Cuando trabajé en una empresa privada, hacía mantenimiento de tableros electrónicos, todo relacionado con motores de 50, 100 HP, no 200, 300, 400 amperios. Ahí entré ya al mundo real de la parte de los tiristores, los dispositivos de potencia. Por eso conozco bastante eso, la parte de tiristores. Estando en Electrolima, aprendí, le digo porque uno aprende en el campo, la parte de los relés estáticos, ¿no? Ya los relés eléctricos, se entiende que ahora la mayoría son relés estáticos, o relés de estado sólido, que son a base de semiconductores. Ese es otro campo, ¿no? Y al final de Dios, si Dios quiera, dentro de poco estaré en otro mundo con un grupo de personas. Estamos haciendo un plan que debe funcionar en cualquier momento. Y así, ¿no? Pero con gente joven, ¿eh? Entonces uno tiene que pensar que los años pasan y hay que dejar para las nuevas generaciones, pero hay que dejar algo, hay que dejar una huella. De eso estoy seguro que en cualquier momento ya después se enterará la gente. Trato de prepararme en todo. Me dicen, Ponce, hasta acá nomás llegaste. Yo estoy seguro que otra puerta me van a abrir. Y si no me abren ninguna puerta, yo mismo me abro mi propia puerta. Ojalá me entiendan el mensaje, muchachos, ¿eh? ¿Algún comentario? Anco. Ninguno, profesor. Nada, no hablas nada tú. ¿Tienes sueño? ¿Estás cansado? Anco. Sí, profesor, la chamba. ¿Estás Ya chambeando? cansado, casita. Sí. Ah, qué bien. ¿En qué estás trabajando? Ahí de reponedor. ¿De qué? De reponedor en farmacias peruanas. Está bien, no hay que tener vergüenza de nada. El trabajo es trabajo, muchachos. Así que lo que interesa es al final ganar dinero y punto, y sacar provecho. Rodríguez.
Sí, profe. Está despierto tú, ya estás con sueño ya. Ahí, profe. Peña. Peña está durmiendo. Medina, Paula Medina, ¿cuál es tu comentario? ¿Te abstienes? Ya, perfecto. Bodger. No, sí, profe, nada, estaba reflexionando nomás a ver qué puedo sacar provecho de eso. ¿Te gusta el comentario o no te gusta el comentario? Dejamos de comentar, cada uno sabe lo que hace en su vida. No, sí, está bien. Me No, dicen, no sabía eso del campo, que cómo cambia tu carrera, donde vas trabajando, ¿no? Me dicen, porque yo soy poco de comentar, no sé por qué se me dio a comentar ahora, partiendo de la cuestión esto de la tecnología. Gustavo Antonio. Durmiendo. Jesús Espinosa. También está durmiendo. José Antonio Escalante. Otro que está. Jocelyn Romero. Todo bien, profesor. Muchas gracias por compartir también para tener experiencia acerca de lo que puede pasar, ¿no? Pero está bien los comentarios, profesor. Nos sirven para el futuro, porque no solamente es estudiar. Gracias, profesor. Qué bien. Kevin Arnold. Sí, profe. Está bien, profesor, lo que usted dice. Hay varias, en el ámbito militar hay oportunidades también para poder desenvolvernos, ¿no? En distintas carreras y nos amplía el panorama, ¿no? De esa experiencia. Ok, Natalie Rojas. Sí, profesor. Me parece que es importante la iniciativa de tener un campo de visión más amplio y sobre todo con el ejército, tanto como para nosotros como estudiantes actualmente y como futuros profesionales y también, de hecho, para toda la facultad. Muchas gracias, profesor. Ok, Pedro Adrián. Sí, profesor. Estoy llamando el nombre, quiero saber su comentario, con toda confianza. No, si Sí, no profesor, quieren comentar, no hay problema. Muy interesante lo que ha comentado. Gracias por compartir sus experiencias y me quedo con su frase, ¿no? Que aprende bastante en el campo, ¿no? Gracias. Piero Paulino Prado. Está durmiendo. Paul Michel. También otro. Renato André. Aquí, profe, aguantando el sueño. Sí, me parece interesante su comentario, para reflexionarlo también, incentivándonos a aprender cada día más. Wilber Javier Arenas. Ya, la mayoría están cenando. Ya bien, muchachos, un abrazo, cuídense. Nos vemos el viernes. Chao. Hasta luego, ingeniero, cuídese.